A ver quién tenemos. Hola, Ana. Vale, bueno. No veo ninguna cara, veo que todo el mundo la cámara también la tiene apagada. Bien La apagada. cámara la podéis encender si os apetece, el micrófono pues no, porque oímos sino ruidos de fondo. Eh, bueno, veo varios nombres y sobre todo, bueno, saludo a todos y me hace muchísima ilusión ver a Hadjer Gerfi, que es una alumna argelina de cuando yo estaba en Argelia, que ahora está en Italia. Hola, Hadjer, cariño, David, fíjate. ¿qué tal? Bueno, Te he hecho hablaremos. mucho de menos. Bueno, Sí, Javier está en claro. Trento. Os que os saludo a todos y muchas gracias a todos, que me ha hecho muchísima ilusión. Bueno, chicos y chicas, hoy tenemos la última sesión del club de lectura de este semestre, ¿eh? No, que no cunda el pánico, que habrá más. Y hablaremos con Brenda Navarro, que es una escritora mexicana, pero también española, y no voy a avanzar nada porque quiero que sea Valeria quien la presente como se merece, como ilfo. Así que nada, Valeria, ya adelante si quieres. Vale, pues fenomenal. Bueno, todavía somos pocos, se irán conectando, pero bueno, el que se lo pierde, la tarde se lo pierde. Lo primero que quiero decir es agradecer muchísimo a Brenda, que tiene una agenda apretadísima y merecidamente apretada, con su segunda novela, que es Cenizas en la boca, Ceniza en la boca. Creo que no le queda ningún premio por ganar. Le queda uno, que vamos a cruzar los dedos, que es el premio a la mejor novela Mario Vargas Llosa, pero ha ganado todos los otros premios, se los ha llevado, así que Brenda está como les decía al principio, con una agenda muy apretada y a pesar de eso no nos ha cancelado, así que lo primero, muchísimas gracias, Brenda, bienvenida. No, Eh, perdón, sigue. No, no, recordarles a todos que por favor mantengan los micrófonos apagados y que las preguntas, que pueden ir haciéndolas desde ahora, que yo voy a leerlas a todas luego, es por medio del chat. Brenda, además de una estupendísima escritora, es socióloga y economista feminista, tiene estudios de género, tiene un máster de estudios de género, mujeres y ciudadanía en la Universidad de Barcelona. Tiene esta primera novela que es absolutamente deslumbrante y no es una especie de golpe de suerte de principiante, porque como les digo, su segunda novela es también una novela inteligentísima y que, bueno, como acabo de decir, se ha llevado muchísimos premios. Por presentar un poquito esta novela, decirles, bueno, que todos los que veo por aquí sé que la conocen porque, bueno, gran parte han estado conmigo en el taller. Es una novela de una potencia narrativa y una valentía extraordinaria. Una novela construida a dos voces que realmente con grandísimas dificultades técnicas en su construcción. La novela se lee maravillosamente bien y dos voces reconocibles, cada una con un idiolecto que le es propio, dos voces que aúllan y que a su alrededor, podríamos decir, construyen ese hueco, ese vacío que el libro lleva ya desde su título, desde su portada. Una novela que tiene para mí algo singularísimo, que es hablar de casas y sin embargo haber llenado esas casas de objetos lo suficientemente cotidianos y anodinos que alcanzan para ver el espacio, pero solo refuerzan el vacío que la trama contiene en su interior. Por otra parte, solo destacan dos objetos, que a su vez son antagónicos en la carga de significado que le ha dado Brenda. Una sombrilla amarilla, una sombrilla roja, perdón, que sirve para ocultar a uno de las protagonistas, la ladrona de ese niño ausente, es decir, un objeto que oculta una presencia y luego destaca en el mundo objetual de esta novela un zapatito, una zapatilla, es decir, una presencia
que anuncia una ausencia. De alguna manera, este esquema de objetos que traza inteligentísimamente este texto se replica en un montón de pares antagónicos, ¿no? Desde el niño, que tiene un doble nombre, Daniel y Leonel, desde los espacios físicos, tenemos dos países en esta novela, España y México, las dos voces de sus protagonistas, una mujer de clase media alta y una mujer de clase baja, dos historias en torno a una maternidad que deviene una no maternidad y una no maternidad que deviene maternidad en el caso de la segunda mujer, una pérdida y un encuentro, una felicidad, una depresión. Podría seguir nombrando la cantidad de pares que hay en esta novela, pares antagónicos, pares que trazan una lectura paradójica, muy revulsiva, y solamente en 161 páginas. Esta novela se inscribe en un ciclo que, como muchos de ustedes saben, es un ciclo que armamos en torno a las casas, que iniciamos con la novela de la española Laila Martínez Carcoma, que estaba escrita en clave fantástica, de terror. Continuamos con Forma de volver a casa de Alejandro Zambra, una novela que se inscribe en la autoficción, y terminamos con Estas casas vacías, una ficción de carácter realista. La dejamos para lo último porque yo creo que Brenda aquí trabaja muy bien el concepto casa y lo problematiza en cada una de sus acepciones. Desde esa primera casa, que es el útero donde nacemos, hasta esa última casa, que es el Estado y su conjunto de normas, el ordenamiento jurídico que protege o desprotege según el caso, ¿no? Pero se atraviesan todas las otras acepciones de casa. Casa como espacio habitacional, casa como linaje o pertenencia a una familia y por ende a una tradición, a unas costumbres, a un apellido. Casa como empresa familiar. Y por último, y esto sí que la diferencia a Brenda de las otras dos novelas anteriores que componían este ciclo, es la idea, creo yo, del cuerpo como casa, como esa casa que a veces nos cuesta habitar y que otras veces, en el caso de la maternidad, es, si se quiere, usurpada por imposiciones propias, familiares, del heteropatriarcado, del Estado. Bueno, aquí lo quiero dejar un poco abierto para así permitir la charla y no seguir ocupando más espacio. Brenda, bienvenidísima, estoy contentísima de tener esta charla con vos. Y lo que quiero hacerte es una pregunta muy, muy amplia para que nos cuentes todo lo que quieras. ¿Cómo fue, cuál es la idea embrionaria, cómo es la génesis de esta novela? Bueno, pues primero muchísimas gracias a todas las personas que están aquí hoy conectándose con nosotras. Gracias por la lectura tan generosa que has hecho de la novela. De pronto yo siempre que llego a escuchar cosas sobre lo que escribo, pienso, yo escribí eso, madre mía, ¿no? Es como quiero leer estas novelas que suenan tan maravillosas y de verdad que no es humildad. Así que muchas gracias por esa lectura y gracias a quienes la leyeron y están aquí para conversar con ella. Bueno, la novela, lo estaba pensando justamente ahora que estoy en México, pues empezó hace 10 años. La concepción de la novela empezó en 2013, cuando en México teníamos esto que se le ha llamado guerra contra las drogas, pero que con el paso del tiempo, con 10 años de distancia, hemos visto que más que una guerra contra las drogas era un ajuste de problemas de poder estructural de Estado, ¿no? Que no tenía realmente mucho que ver con acabar con las drogas, que además nos llevaría a otro debate, y en cómo eso que parece que llena periódicos y que llena discusiones políticas y que llena espacios públicos y llenaba en ese momento, había algo que a mí no me hacía como, no me dejaba de entender el rompecabezas, ¿no? Todavía no lo entiendo, pero en ese momento menos, y era
¿qué pasaba justo con las personas, con las casas, con la gente que tenía que vivir con esta violencia estructural y que tenía que vivir sin una persona, ¿no? Como una persona de pronto está y de pronto ya no está. ¿Qué pasa cuando eso sucede en la vida especialmente de las mujeres, ¿no? Yo me acuerdo que había un movimiento muy fuerte que se llamaba Movimiento por la Paz, en la que muchísimas personas salieron a buscar a las personas desaparecidas, a sus familiares, pero también a hacer una interpelación al gobierno. Y uno de los mayores representantes es un poeta mexicano que se llama Javier Sicilia, al que desafortunadamente su hijo murió asesinado por por estar en el lugar equivocado, ¿no? Digámoslo de alguna manera. Y yo lo escuchaba hablar y yo pensaba, qué fortaleza, ¿no? Porque yo no sé cómo viviría un duelo, pero pensaba, ¿qué está pensando su esposa? ¿Qué está pensando la madre de este hijo que ha muerto, de este hijo que como los otros hombres que salían a marchar, eh, existía una mujer, una contraparte, ¿no? Digámoslo. Y lo estuve pensando mucho tiempo, era algo que nos tenía, digamos, un poco en shock social. Creo que ahora ya no, pero en ese momento estábamos en shock. Y entonces empecé a pensar, aquí hay una historia que necesito contarme a mí misma, ¿no? Para tratar de entender este caos que está sucediendo aquí en México. Que yo creo que para eso es la literatura, ¿no? La realidad en sí es caótica y la literatura termina ayudándonos a dar una especie de hilo conductor a los hechos para que nosotros como humanidad pensemos, bueno, tiene algo de sentido, ¿no? Que nos permita, digamos, habitar el mundo de una manera en la que parezca que estamos viviendo porque le vamos a dar sentido a algo. Y entonces yo pensaba que justamente porque era un tema muy político, yo no podía hablar de alguien que había sido asesinado por un problema de narcotráfico, por un problema político o algo así. No podía hablar de la desaparición de una mujer porque hubiera sido otra historia, ¿no? Yo lo he mencionado en varias ocasiones, si en ese momento yo lo pensaba y ahora lo reafirmo, México vive en un estado feminicida, ¿no? Un estado que permite el asesinato de las mujeres, hubiera sido otra historia. Entonces pensaba, y no quiero hacer una novela o no quiero contar una historia que sea o una diatriba política o un panfleto o algo que parezca, digamos, parcial, ¿no? Porque, insisto, estábamos en el caos, en el shock. Y pensé que justo lo que a mí me movía como persona era ese breve momento en el que algo desaparece, ¿no? Una persona desaparece y no la vas a volver a ver y tienes esta sensación, como la teníamos como sociedad, de decir, ¿qué está pasando? Necesito respuestas. Y como no podía ser un hombre el desaparecido porque podía ser algo político, podían criminalizarlo y no podía ser una mujer por exactamente las mismas razones, pensé que tenía que ser un niño, ¿no? Y que además ese niño tenía que tener una particularidad en la que él se comunica como sabe, como puede, y que los adultos no tenemos, digamos, la capacidad de bajarnos, mirarlos a los ojos y escuchar lo que dicen, ¿no? Y me parecía una metáfora interesante esto de un niño que se comunica pero no es comprendido, parece que no puede ser entendido de una forma, digamos, normal, lineal. Y entonces dije, a un niño no se le puede criminalizar, a un niño no se le puede cuestionar y a una madre tampoco, a una madre de un niño tampoco se le van a hacer las mismas preguntas, ¿no? Así empezó, literalmente como con esta idea, eh, el pulso de la novela en sí, y cierro con esto, pero en realidad empezó cuando yo vi un, una portada de un álbum de un grupo que se llama Arcade Fire y se llama el álbum Welcome Home Son y es justamente un hombre, es un dibujo de un hombre con una sombrilla, ¿no? Y entonces ahí yo pensé que la sombrilla podía darme juego a algo por esta cosa que nos contaba Milán Kundera en La insoportable levedad del ser. No sé si la han leído, no les voy a hacer ningún spoiler, pero Kundera, cuando está hablando sobre el personaje de Teresa, que es una mujer frágil, compleja, etcétera, como yo creo que es la primera voz,
cuenta que en Praga, cuando está lloviendo, la gente va caminando y lleva las sombrillas para protegerse del agua, pero también para defenderse, ¿no? Es como una lucha de paraguas en la que mientras me protejo de que no me caiga agua, voy defendiéndome y abriéndome paso para seguir mi camino, ¿no? Esa imagen que crea Kundera se me quedó muy grabada y yo decía, ¿cómo un paraguas puede justamente proteger y a la vez hacer daño, ¿no? Y me parecía que de ahí nacía algo. Entonces, lo primero que me imaginé fue la sombrilla abierta, roja, tratando de defenderse y de proteger algo. Y luego sabía que quien tenía que llevarla tenía que ser una mujer así, compleja, frágil, pero capaz de defenderse y de buscar, digamos, sus objetivos, por así decirlo, ¿no? Y pensaba, pero ella no puede ser, digamos, la protagonista de la anécdota. Tiene ella que hacer un daño, ¿no? Ella es la que tiene que abrir esta puerta, digamos, de dolor. Y entonces fue que me senté al ejercicio mecánico de escribir en las teclas de la computadora y empecé a decir, ¿qué te hizo esta mujer que llevaba la sombrilla roja, ¿no? Y entonces empieza la mujer. Daniel desapareció y dije, ah, de aquí va, ¿no? De aquí va el niño, tiene 3 años, es esta mujer con estas características y es esta otra mujer que nos abre justamente, como decimos quienes escribimos historias en general, la que abre realmente el conflicto. Un poco así fue la génesis de la novela. Bien, estupendo. Aquí tenemos una primera pregunta de Sergio que te dice, he leído las 2 novelas y son fenomenales. Como lector todavía no me repongo. Felicidades. Tu narrativa envolvente, exhaustiva, reiterativa, pero nunca fácil. Todo un reto de escritura. ¿Cómo se subsiste después de estas 2 novelas? Muchas gracias, Sergio. Se subsiste por la ternura, ¿no? Yo me aferro mucho a pensar que aunque somos una especie animal muy violenta, también tenemos la capacidad de dar ternura, ¿no? Y siempre trato de buscar en las personas, en cualquier persona, ese dejo de ternura que me haga seguir creyendo en la humanidad. Y mientras yo siga encontrando ternura en el mundo, voy a seguir diciendo, vale, la violencia es parte del aprendizaje que tenemos que tener como humanidad, que nos está costando muchísimo, pero a la vez también nos está permitiendo tener esto que yo digo que es, no somos vasos comunicantes, sino somos personas comunicándonos y creándonos puentes todo el tiempo, porque estamos hablando siempre de narrativas muy dolorosas. Para mí el dolor es un motor muy fuerte para seguir adelante, ¿no? Cuando tú estás cómodo en un lugar, no te quieres mover. Cuando tú estás feliz, estable, no quieres que las cosas cambien, pero cuando el dolor está ahí presente, ya sea emocional o físico, irremediablemente tu propio cuerpo, tu subsistencia corporal biológica te dice, tienes que moverte, ¿no? Tenía un amigo que me contaba de su madre de 90 y tantos años, me decía, tú no me lo vas a creer, pero no es tan fácil morirte. El cuerpo no muere tan fácil, ¿no? Aunque tú crees que ya lo dio todo, el cuerpo se aferra a la vida. Y yo creo esto, la vida se aferra a la vida y para mí la vida empieza por la ternura. Genial. Me acuerdo ahora también de en 100 años de soledad. Hay un personaje que dice, no, uno no puede morirse cuando quiere, uno se muere cuando puede, ¿no? Está allí esa idea. Bueno, les recuerdo a todos que el chat está abierto para que ustedes hagan preguntas y que si ustedes no ocupan el espacio vacío, me lo llevo yo. Muy feliz. Contabas en la génesis de esta novela, Brenda, cómo abriste el camino a través del personaje con sombrilla. Sin embargo, creo yo, a mí una de las cosas que más me impacta de este libro tiene que ver con la cantidad de violencias que contiene, nunca panfletarias, porque siempre están sostenidas a partir de algo que mueve la trama, ¿no? Y entonces en este arco de violencias cabe hasta una violencia que es bastante lateral, podríamos decir, que pertenece a una de las subtramas, y es la que tiene que ver con los personajes que tratan de huir hacia la frontera estadounidense. Y la segunda, de la que se habla poquísimo en la literatura, ya digo, hay muchísimas más adentro de la novela, es eso que, bueno, podríamos llamar violencia obstétrica, ¿no? Cuando al personaje de Nell se la acusa de haber abortado
¿no? Cuando es un aborto espontáneo el que ella sufre, ¿no? Entonces también me gustaría que nos cuentes algo de cómo fueron surgiendo todas estas violencias, podríamos decir, periféricas a la trama, no periféricas a nuestra sociedad, lamentablemente. Yo creo que tengo una obsesión por crear personajes, digamos, mujeres, ¿no? Ahora mismo ya hombres, pero en ese momento y cuando escribí la segunda novela también tenía una necesidad de crear personajes que se parecieran lo más fielmente posible a la humanidad, ¿no? Un poco como Dios, creo a mis personajes a la imagen y semejanza de la vida real. Sin embargo, no son humanas, ¿no? Me queda claro. Y como no son humanas, necesito crearle muchas capas para que se puedan entender dentro de su complejidad, ¿no? Necesito que sean personajes que no creamos que sean buenas personas ni malas personas, sino que sean. ¿No? Que sean y que entendamos que sus decisiones no tienen que ver con la moral, sino con la propia condición humana. Y entonces, cuando yo iba escribiendo, y yo recuerdo que era un ejercicio que adopté ya para la segunda novela y para otros proyectos, era que ellas iban contando un poco, ¿no? Ustedes así como van leyendo la novela, un poco así yo la escribí. Las primeras 20 páginas en las que yo contaba digamos, la primera parte de la primera voz, terminaban justo, digamos, donde termina y me seguía con la segunda voz, ¿no? O sea, no fueron construcciones separadas, siempre estaban dialogando todo el tiempo. Y entonces cuando la primera voz decía, bueno, desapareció mi hijo, Vladimir, Nagore, no sé qué, no sé cuánto, yo sentía que la otra personaje tenía que responderle sí, pero también puede pasar esto, también puede pasar aquello, ese deseo que tú tienes de formar una familia, de querer sentirte, digamos, interpelada por el amor romántico, heterosexual, etcétera, también conlleva estas otras cosas, ¿no? Para mí siempre fue un diálogo entre ellas, aunque ellas nunca se hablan. Nunca realmente tienen un encuentro en el que sean conscientes de que existe la otra, siempre fue un diálogo entre ellas. Y entonces yo sentía que para tratar de entender un poco a estas personajes mexicanas, pero con estas complejidades como es México en sí mismo, ¿no? La primera voz que además tuvo este traslado hacia Barcelona, hacia Utrera, encontró en Fran, digamos, un espejo en el que quería mirarse y toda esa complejidad que sigue existiendo en la población mexicana de negar nuestro pasado, pero tratar de reconstruirlo, en fin, como todas estas cosas que tiene además la clase media, me parecía muy importante para comprender o tratar de hacer que estas dos personajes fueran, digamos, totalmente dispares, pero transversalizadas por la misma violencia estructural que es México, ¿no? Que no tiene que ver solamente con el espacio público, sino con el espacio privado y de cómo al final, según yo, pero esto lo digo con 10 años de distancia, ¿no? Digamos, a partir de la construcción, según yo, estas mujeres, no importa si están en uno u otro lugar, iban a terminar decidiendo lo que decidieron porque la violencia obstétrica estructural del espacio público, de las desapariciones, las afectaba por igual, ¿no? O sea, una cosa que a veces me sorprende y a la vez no, es que a la segunda personaje también desaparece su hermano. ¿No? Ella nunca sabe realmente dónde quedó el cuerpo de su hermano. Le cuentan que quedó encementado en esta obra de la construcción, pero ella no tiene la certeza, la madre tampoco tiene la certeza. Es decir, no importa que pase en la colonia Narvarte de la Ciudad de México o pase en Iztapalapa o en la colonia Guerrero, la desaparición, las desapariciones como tal, de ellas también como personajes, como mujeres, como estas mujeres a punto de suceder que dice la primera voz, terminan siendo lo mismo, solo que en diferentes circunstancias, ¿no? Y me parecía que así como la violencia obstétrica era importante en la segunda voz, también la violencia del embarazo de Fran hacia la primera voz era muy importante, ¿no? Era como cuando no pasa esto, pasa esto. Y cuando queremos que pasa esto, ¿no? Era como tratar de que fueran lo más humanas posibles y que no fueran
como decimos en México, santas de nuestra devoción, ¿no? Quería que de pronto nos hicieran enojar, ¿no? Que me hicieran enojar y que yo dijera, ¿por qué estás haciendo esto? Y a la vez decir, uff, entiendo un poco por qué. Y otra vez, ¿por qué estás cometiendo esto? ¿Por qué no actúas de tal forma? Porque así somos las personas, ¿no? Contradictorias a más no poder. Sí. Hay una cosa que destacamos a través de toda la lectura con la gente, con algunos de los que están aquí en el seminario, ¿no? Que a mí me parece notable, que es la idea de que es una novela con la que uno no se identifica con ningún personaje. Y a pesar de todo, la lectura tira, ¿no? De ella. Porque es difícil leer o mirar una película o algo cuando uno no simpatiza con nadie, para bien o para mal, ¿no es cierto? Y sin embargo aquí está súper conseguido, porque uno realmente no empatiza no se identifica, pero termina empatizando con cierta problemática de cada una de ellas. Bueno, voy a seguir leyéndote las preguntas. Jean-Claude te dice, ambas protagonistas de Casas Vacías se sienten vacías. ¿Puedes precisar vacías de qué exactamente? Sí, yo creo que de individualidad o digamos de ciudadanía, ¿no? Si nos ponemos muy serias, lo que yo creo que pasa con la mayoría de las mujeres en México, por hablar solo de México, pero yo lo extendería a España y lo extendería a Italia, lo extendería a la mayoría de la sociedad occidental, que es más o menos la que logro reconocer. Vamos, digamos, crecemos y nos van diciendo, consigue, lucha por lo que quieres, eres preciosa, no sé qué, y te van llenando como de un montón de ideas y de ilusiones como a toda la humanidad, pero en cuanto tú te vuelves una mujer, lo que sea que signifique ser una mujer, empiezas a desaparecer, ¿no? Empiezas a vaciarte de todos de esos sueños que te dijeron que podías tener por tu condición de mujer, porque o te tienes que casar y empiezas a ser la hija de, la pareja de, la mamá de, la hermana de, es decir, empiezas a perder esa individualidad que se te otorgó al nacer. Empecé yo como con un poco esa metáfora y luego me gustaba también, creo que lo dice la primera voz, que es la voz, digamos, racional, la que trata de intelectualizar lo que le está pasando. Un poco ella lo dice cuando empieza a decir, éramos desaparecidos y también, y empieza a hacer una serie de adjetivaciones ante la desaparición, ¿no? Y ella lo decía, eran mujeres a punto de suceder que no sucedieron porque terminaron siendo carcomidas y fagocitadas incluso por sus propias decisiones, que no eran decisiones individuales, eran decisiones que terminaban siendo condicionadas por lo que pasaba alrededor, pero especialmente por lo que decidían sus parejas, ¿no? Ahí, digamos, empezaban a vaciarse para llenar un hogar, ¿no? Digamos, ellas empezaban a dar todo para que ese hogar pudiera funcionar en detrimento de su propia personalidad. Esa es la palabra que quería usar, su personalidad, ¿no? Y luego me parecía una buena metáfora por lo que pasaba, bueno, por lo que pasa todavía en México, ¿no? La sociedad mexicana es muy tradicional. Las mujeres tenemos que seguir siendo madres, las mujeres tenemos que seguir cuidando las casas, las mujeres seguimos manteniendo las casas, siendo las responsables de la familia, y sin embargo, a partir de esto que les decía, de esta guerra contra las drogas, con las desapariciones de las mujeres, son las mujeres las que han tenido que salir de sus casas para buscar a sus familiares, ¿no? Es decir, van dejando esas casas vacías, y además es terrible, esto no lo cuento en la novela, pero un poco lo pensaba. Estamos dejando casas vacías con niños y niñas huérfanas y huérfanos, ¿no? Que eso también es una cosa muy terrible y era un poco la metáfora de por qué las personajes iban a terminar estando totalmente vacías. Sí. Aquí te pregunta Fiorenza, veo la ternura de la que has hablado en el personaje de Nagore, que para mí es la única luz o esperanza de la novela. Sí, porque es una mujer a punto de suceder, ¿no? Es una mujer que está en el tránsito de ser esta niña muy inteligente, con una lucidez muy grande, pero que no termina de sentir todavía el peso de lo que significa ser mujer, ¿no? Y yo pensaba la construcción de Nagore en tanto a la ternura. Y esto lo descubrí justo en un círculo de lectura que tuve con un círculo de lectura argentino, que me parece muy interesante, porque si alguien sabe usar el lenguaje psicoanalítico son los argentinos, ¿no? O sea, no lo vamos a negar. Y en la conversación que tuve con ellas, de pronto me di cuenta que Nagore era un poco la concepción, miren qué loco, la concepción que yo tenía de mi padre,
¿no? Mi padre pierde a su madre muere por violencia obstétrica a los 4 años, él tenía 4 años, y él cuenta que fue a ver a la hermanita y a la madre y sale y ve al padre y dice, no hay, no hay madre más, no hay más madre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y tampoco hubo hermana, pero digamos, esa es otra historia. Pero yo recuerdo que la forma en la que yo lo interioricé cuando yo era muy pequeña, esta idea fue, con razón, mi padre es tan libre, ¿no? Porque no tuvo una madre y un padre encima de él que le dijera qué hacer todo el tiempo, cómo comportarse. Él, digamos, creció, digamos, a lo silvestre, ¿no? Y me parecía importante hacer ese reflejo en Nagore, porque Nagore creo que tiene esa lucidez justamente porque no tiene encima la carga social de ser una familia, ¿no? Vive en una familia desestructurada, aunque yo me preguntaría qué es una familia estructurada, ¿no? Pero vive en un espacio en donde no hay una madre y un padre que están sobre ella justo en esa transición hacia convertirse en adulta. Y eso permite que a pesar de la violencia, ella genere esa ternura que sí tuvo en la infancia, ¿no? Porque su madre Amara, antes de morir por un feminicidio, era una madre, digamos, a la usanza también, porque en España también somos muy tradicionales y es importantísima la abuela, la yaya, todo esto. En España no podemos hablar de familia sin las abuelas, ¿no? No podemos hablar de familia sin las madres que han tenido que conciliar. Y me parecía como lindo dejar ahí que Nagore, que cuando la infancia tiene todos los cuidados y toda la ternura, puede tener los cimientos para poder ejercerla cuando sea mayor, ¿no? Pero también con el matiz, vuelvo a lo de mi padre, de que no estaba sobre ella todo el tiempo. Eso me parecía lindo, como dejar que ella fuera una mujer a punto de suceder, pero de forma un poco más libre porque nadie le estaba exigiendo absolutamente nada. Yo sé además que Nagore es el personaje o la personaje favorita de la mayoría de la gente que lee Casas Vacías, ¿no? Eh, y no sé si esto es un spoiler, pero bueno, lo voy a decir. En Ceniza en la Boca aparece Nagore, porque de pronto yo tuve 2 años de conversación porque nos tocó la pandemia cuando yo saqué Casas Vacías en impreso, y todo el mundo hablaba de Nagore, pero de pronto Nagore era casi una mujer perfecta, ¿no? Y yo decía, no, no le demos ese peso a la personaje, no puede ser ni perfecta, ni pura, ni estoica, es también una personaje que quiere ser humana. Y entonces, así un poco como enojo, dije, la voy a poner en ceniza en la boca y la voy a volver a poner muy humana, que diga groserías, que sea un poco descuidada con la amistad, que vaya un poco a su bola, pero con su objetivo, ¿no? Que ir a hacer preguntas al País Vasco, que ir a hacer preguntas a la violencia, al padre feminicida, etcétera. Entonces sí, creo que Nagore es justo el personaje que nos hace creer, o yo lo creo así, que las nuevas generaciones son las que van a seguir cambiando el mundo, ¿no? Yo no me compro que las nuevas generaciones estén heredando un mundo sin solución. Yo creo que están heredando un mundo derrotado y que ellos y ellas a su manera lo van a lograr construir. Estoy muy confiada y optimista en ese sentido. Estupendo. Mira, aquí Silvia te dice, a las mujeres a las que le han quitado sus hijos en la novela se las llama lloronas. A mí me recordó la canción de Chabela Vargas y la leyenda mexicana sobre esta mujer que llora por la pérdida de sus hijos. ¿Es solo una impresión mía o has pensado en esto escribiendo tu novela? Sí, 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 es una concepción de la mujer mexicana, ¿no? Es una concepción de cómo las mujeres no me voy a ir hasta la conquista, voy a hablar de la creación del Estado-Nación que es México, son justamente mujeres que tienen que sacrificar a sus hijos, como lo dice nuestro himno nacional mexicano, que dice, un soldado en cada hijo te dio, ¿no? Son mujeres que paren para ofrecer guerreros el poder, básicamente, ¿no? Y las vemos perder a sus hijos primero por ir a la revolución, sigo hablando solo de finales del siglo XIX para acá, por ir a la revolución, luego por la justicia social con los movimientos que hubo a partir del 34, luego por los problemas de desigualdad y pobreza en el sur y las guerrillas, ¿no? Y también seguían muriendo y empezaron a desaparecer, es decir, todas las mujeres estamos un poco moldeadas por ese imaginario colectivo de que somos mujeres, mujeres lloronas, ¿no? Y claro que lo pensé cuando lo escribí y lo pensé justo en esta escena cuando la primera voz dice,
¿quién cuestiona a quién llora? ¿No? Que también es un poco una crítica al rol y a la madre tradicional mexicana, que por otro lado es muy dolorosa, ¿no? Yo creo que todas las maternidades son muy dolorosas, pero nos meten socialmente que tenemos que ser tan buenas, tan perfectas, de tener todo bajo control, que tener todo bajo control, que tener casa segura implica una violencia muy fuerte, ¿no? Ejercida hacia las mujeres, pero también de las madres ejerciéndola para sostener el Estado-nación que vivimos. Un poco eso pensaba yo cuando pensaba en Las Lloronas. Estupendo. Te cuento que nosotros en el seminario también nos derivamos hacia la película el biopic este de Frida Kahlo, que hace Salma Hayek, ¿no? Que ahí se canta también la canción, ¿no? Y decíamos qué curioso que de alguna manera Frida Kahlo también podría ser una mujer, un modelo de esto, ¿no? Una mujer que tuvo mucha violencia sobre su cuerpo, que perdió hijos, que bueno, tuvo un matrimonio o una pareja muy difícil, ¿no? Con Diego de Rivera, bueno, Totalmente. Y estos bebés no nacidos, sí. Exacto. Exacto. Mira, aquí Richard te dice, desde que leí Casas Vacías, siento que la literatura para mí ha cambiado. Enseño en la Universidad de San Marcos en Perú, desde hace un par de años es lectura obligada en mis cursos. A partir de eso ya empiezan a producirse tesis. Gracias por un libro tan hermoso que pone en evidencia los problemas de la maternidad y la violencia generalizada que no solo vive México, sino Latinoamérica, ¿no? Te agradezco muchísimo, muchísimo esto que me dices. A mí me emociona un montón porque una de pronto escribe, y seguramente esto tú lo sabes, Valeria, una escribe pues en solitario y no entiende el impacto que puede tener el propio lenguaje. Entiende el impacto que tiene el lenguaje y entiende el impacto de la literatura en sí misma, pero no, o yo me sigo negando a creer el poder de lo que yo escribo. Por mexicana seguramente, ¿no? Porque nos han educado además a vivir en la derrota y es difícil aceptar los triunfos. Entonces, no sé, lo acabo de pensar, pero creo que es muy latinoamericano, ¿no? No sé, yo siempre pienso en que la mayoría de las conversaciones que más me han enriquecido son las que están fuera de México, porque además nos miran distinto, ¿no? Cuando hablamos entre mexicanas, claro, tenemos códigos culturales que es como... Claro, te entiendo, pero cuando viene alguien más con una visión distinta y nos pone como los pros y los contras de lo que significa la violencia en México, nos hace sentir como no estamos solas, tenemos que seguir peleando por la violencia por la violencia en general, en general. De todas maneras, a mí una cosa que me parece también muy meritoria de este libro, Brenda, es la idea de concebirlo a través de dos voces que son muy distintas desde el lenguaje, y eso es, por supuesto, un mérito narrativo, pero también es un acierto desde el punto de vista de la lectura mostrar cómo hay ciertas violencias que no importa si sos mexicano o mexicana y española, no importa si sos de clase baja o de clase alta, o sea, hay violencias como una especie de red de violencias de las que no te puedes escapar, ¿no? Entonces me parece que la novela trasciende cualquier límite geográfico y cualquier cuestión que tenga que ver con lo puramente mexicano, ¿no? O sea, creo que a eso también apunta el comentario de Richard. Me permito editarlo también y agrandarlo. Alesia te dice, entre un capítulo y otro elegiste poner citas de la poeta polaca premio Nobel Szymborska, Wisława Szymborska. ¿Qué te llevó a poner esos intermedios en la narración? Y yo quiero agregar algo a esta pregunta de Alesia, que es cómo encontraste, porque es un milagro casi, o sea, que los epígrafes funcionen tan perfectamente y dentro de una misma poeta. Yo sé que Szymborska tiene una obra muy vasta, pero me parece milagroso, así que agrego esa pregunta también. Muy bien, pues a ver, voy a volver a leerla porque tenía la respuesta. ¿Qué me llevó a poner los intermedios en la narración? Bueno, me llevó el ego y la suerte, ¿no? El ego porque, claro, yo quería conversar con la Szymborska aunque fuera en mi libro, ¿no? Era como
Yo la conocí cuando ganó el premio Nobel, yo no la conocía antes y luego me dio muchísima tristeza pues que falleciera y nunca haber conversado con ella. Aunque ahora yo creo que ella no hubiera querido conversar conmigo, ¿no? Es decir, una tiene deseos y no tienen que ser compartidos y está bien, pero yo tenía como esa necesidad de decir, yo quiero conversar con ella. Para mí, ella tiene la capacidad de hablar justamente de las cosas más cotidianas, pequeñas y rutinarias de la condición humana, de eso que parece que no trasciende y que sin embargo habla, digamos, de toda la humanidad, ¿no? Y yo en eso la admiro muchísimo porque además lo hace de manera extraordinaria. Y digo por suerte por esto que dices, Valeria, porque mira, yo tenía blogs, no necesariamente libros, tenía una compilación, etcétera, en casa, que además era una casa vacía, ¿no? Nos habíamos mudado y estábamos pasándola fatal en ese momento y teníamos los libros desperdigados en casa de mis padres, es decir, y entonces me lo agarré como los niños de 8 meses, no, como de un año se agarran a algo y pueden caminar, ¿no? Porque sienten que se sostienen. Y la realidad es que yo creo que fue suerte, porque pasaba esto. Empecé yo a escribir la novela y me di cuenta que quería conversar con ella, ¿no? Entonces yo fui y literalmente agarré el libro y abrí la página y dije, ah, esto me convence. Y lo puse en la primera parte, ¿no? Y luego pasó un poco lo mismo en la segunda y la tercera parte. Me empezaba yo a leer un poco uno, dos, tres y decía, ah, este es el que funciona. Y funcionan perfecto, ¿no? O sea, yo no fui tan consciente de que realmente fueran una gran conversación y fue totalmente suerte o para mí el vaso comunicante del que hablaba Octavio Paz de decir, el lenguaje está hablando a pesar de nosotras y ellas tenían que conversar, pero literalmente fue suerte porque no fue algo realmente estudiado, fue, ah, este funciona y lo ponía. No hubo un estudio de la Szymborska fue un poco intuición. Y lo tengo que admitir, fue un poco intuición, suerte o vaso comunicante del que no soy tan responsable, desafortunadamente. Me hubiera gustado decir, claro, yo lo leí y sabía que en la página tal, pero no, fue suerte. Ahora paso a la siguiente pregunta, pero yo también quería comentarte en esta idea de los vasos comunicantes, que hay una novela, bueno, vieja, entre comillas, ¿no? De Claudia Piñeiro, que se llama Elena Sabe, donde ella plantea específicamente, por lo menos la primera vez que yo leo esto, y luego la segunda ya lo veo en tu novela, la idea de la ausencia de nombres para cuando una madre pierde un hijo, ¿no? Porque un hijo es huérfano, pero una madre no tiene nombres. Y aquí vos en tu novela vas un paso más allá, acuñás esta especie de amátrida, ¿no? Para designar a la mujer que pierde su hijo, ¿no? Pero yo quería también hablar de un montón de silencios opresivos que tiene esta novela, que hacen un poco al vacío que menciona el título. Y la primera es eso, ¿no? Lo que no tiene nombre, lo que el lenguaje y lo que la sociedad, porque el lenguaje es una construcción colectiva, no se anima a mencionar. También hay muchos momentos en los que, y por eso tu novela es tan revulsiva, donde los personajes se animan a decir lo que no debe decirse, lo que no debe decirse entre muchas comillas, ¿no? Para ser una madre normativa que es la buena madre, ¿no? Todo esto que a los personajes dicen a veces las construye o las constituye como unas madres fuera de la norma y por tanto malas madres. Y la tercera, el tercer silencio enorme que tiene esta novela son esas conductas invisibles, ¿no? Por ejemplo, la violencia que puede haber dentro de una familia, que solo se ve cuando acaba en un feminicidio, cuando acaba en una denuncia, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba mucho cómo conseguiste poner palabras y a la vez seguir agujereándonos a través de eso. No sé, es una observación, no sé si quieres decir algo, que si no te paso a la siguiente pregunta. No, sí, sí, pero y retomo un poquito más atrás cuando hablas del libro de Elena Sabe, que además es un libro que me gusta muchísimo. Yo me acuerdo que cuando estábamos ya a nada de mandarlo a impresión, empecé a leer Come Tierra Mm. y me pareció asombroso
cómo en sus últimas páginas, como sucede con la segunda voz en Casas Vacías, las protagonistas dicen, yo no tengo nombre, ¿no? Y se van y huyen. Y yo nunca había hablado con Dolores Reyes, nunca habíamos tenido ningún tipo de conversación, pero justo estas ideas, este lenguaje colectivo que vamos construyendo, que sucede en el español, castellano, mexicano, argentino, como le queramos llamar, pero que está sucediendo entre 500 millones de personas que lo hablamos, es digno de entenderse sociológicamente, ¿no? Estamos realmente transmitiéndonos un montón de ideas a través del idioma que parece que no calan, pero que calan en muchísimos sentidos, ¿no? Solo quería hacer como esa rotación de vamos conversando sin saber que estamos conversando de forma directa, ¿no? Y luego los silencios y esto de mencionarlo es una estrategia dramaturga, diría yo, ¿no? Para mí el silencio es mucho más importante que la enunciación y proviene además históricamente de América Latina, ¿no? No fui consciente de ello hasta que leía a Silvia Federici, El Calibán y la Bruja, y cómo ella nos cuenta algo que nosotras sabíamos, pero que a mí no me había hecho como totalmente el clic, el eureka, ¿no? Cómo justamente los silencios son los que han permitido que las mujeres en América Latina sobrevivan. Y eso me parecía muy importante, en tanto que cuando hay un silencio no significa que no estemos comunicando nada, que están sucediendo cosas y que justo cuando hay una válvula de escape, se dice exactamente lo que se tiene que decir. No estamos como y hablo incluso como mexicana que no sabemos decir no y que siempre damos vueltas y que siempre tratamos de ser como muy amables, ¿no? Pero cuando vivimos en violencia, digámoslo de alguna manera, cuando hay algo que nos duele y lo tenemos en silencio porque a veces el dolor es impronunciable, tiene que haber un proceso mental, físico, emocional que te permita que un día, ¡pum!, salga un poco, es cuando decimos cosas muy dolorosas, muy hirientes y que no somos conscientes del significado o del significante que puede tener ya puesto en el espacio público, ¿no? Me parecía importante que las personajes lo hicieran así, porque además yo creo, especialmente en México, aquí sí que hablo especialmente de México, que yo no fui consciente de este privilegio que yo he tenido de estar con mujeres que decíamos que la maternidad apestaba. Y cuando digo maternidad, en realidad digo los cuidados. Y cuando digo los cuidados, en realidad digo la conciliación. Y cuando digo la conciliación, en realidad digo los derechos laborales. Y así nos vamos yendo, ¿no? Que todas nos quejábamos todo el tiempo de lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que hay una narrativa oficial que nos hace creer, y justamente ahora lo veo, estoy en Guadalajara, en un centro comercial en el que yo salgo y no me falta nada, ropa, helado, es la catombe del consumismo, digámoslo, ¿no? Y esto solamente lo he visto en México y en Estados Unidos, ¿no? Afortunadamente. Estas necesidades cubiertas eh, de forma rapidísima por lo económico, en realidad lo que están silenciando son los cuidados, los derechos, etcétera, ¿no? Un poco, para mí el silencio era importante en ese sentido y para mí la dramaturgia es la mejor escuela para justamente decir un montón de cosas sin decirlo, ¿no? Estos diálogos, que para mí son diálogos dentro de la novela, aunque no estén con guiones, en los que se va diciendo un poco con válvula de escape la presión que van teniendo las personajes, era digamos, ay, se me fue la palabra, cuando dos fuerzas están luchando, lo que pasa en medio, ¿no? De el silencio, me voy a callar porque esto es doloroso, pero sale todo el tiempo, es lo que hacía que estas dos mujeres por fin, al fin, pudieran hablar de lo que estaba pasando, ¿no? Porque yo me las imagino que es la primera vez que ellas cuentan lo que les pasa cuando lo están contando en la novela. ¿Quién sabe qué pasa después? Pero para mí es la primera vez que lo pueden sacar y pueden ser conscientes de lo que están diciendo sobre ellas mismas. Es la válvula de escape, ¿no? No es una cosa realmente mentalizada, no es que yo o que ellas hayan dicho, bueno, ahora voy a contar mi historia, es que de pronto explotaron y dijeron lo que tenían que decir, ¿no?
Claro. Interesante también, yo creo, me apunté un montón de cosas de esto último que dijiste porque me parece que es súper interesante. Con la gente puntual que leímos tu libro en el seminario, terminamos leyendo un cuento de Amparo Dávila, que es El último verano, que tiene muchísimos puntos en común con tu libro, y justamente comentábamos cómo una escritora como Amparo Dávila no se podía permitir probablemente el lujo de ponerle el nombre a las cosas tan directamente como las decís vos, y recurre al fantástico, ¿no? Recurre a la literatura de género para poder camuflar, para poder decir de alguna manera desde unos símbolos, unas alegorías, unas metáforas no miméticas, un montón de cosas que ahora sí podemos leer, ¿no? Como si tuviéramos el permiso para leer. Y entonces también eso me parece interesantísimo dentro del marco del diálogo que mencionabas vos, que es el lenguaje, de esos vasos comunicantes que es el lenguaje, ¿no? Bueno, solo para contarte también cómo dentro de qué marco te hemos leído, ¿no? Tenemos una pregunta más de Jean-Claude que también, claro, esto lo decíamos mucho también en clase, la idea de que todos los personajes masculinos de tu novela funcionan de manera satelital, ¿no? Las protas son las personajes. Y Jean-Claude te pregunta, ¿se podría salvar un hombre en su libro? ¿Quién y cómo? Voy a preguntar el matiz, Jean-Claude. Salvar en un sentido de decir, bueno, no es tan malo, o salvar de que le ha ido bien en la historia, no desde el juicio de la Yo creo que narradora. lo dice como rescatar, como un personaje que se pudiera Vale. rescatar, Esta ¿no? es una gran conversación que yo he tenido especialmente porque yo no sé si esto se puede decir, pero lo voy a decir, me da igual, ¿no? Ya si no se puede decir, pues ya lo dije. Yo hice la adaptación del guión de la película de Casas Vacías junto con la directora, ¿no? Y estuvimos justamente problematizando a los dos personajes que no pueden ser protagonistas, pero que no queríamos que tuviéramos esta sensación de que fueran simplemente circunstancia, ¿no? Porque para mí, y lo defendía yo así frente a ciertas preguntas, tanto Fran como Rafael son dos personas que están sufriendo un montón, ¿no? O sea, que no lo están pasando nada bien, o sea, a uno se le perdió el hijo y el otro vive una violencia y una pobreza increíble. Que sean violentadores de sus parejas no les quita la humanidad misma, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que son dos personajes con los que traté de ser lo demasiado compasiva para justamente no juzgarlos. En este sentido, yo creo que aunque ellos son los violentadores, también han sido violentados. Y ese es el verdadero problema. Hoy es la verdadera discusión que estamos teniendo, al menos en América Latina, ¿no? Que no se trata de que por ser hombres son los malos de la historia. Se trata de entender por qué los hombres están ejerciendo la violencia hacia las mujeres de cierta manera y por qué las mujeres estamos ejerciendo otro tipo de violencia, hacia dónde y hacia qué. Y resulta que el hombre como concepto nos la transmite mediante la estructura Estado, patriarcado, y las mujeres la terminamos diseminando por tener que sostener el concepto de familia, que es lo que sostiene el Estado patriarcado, ¿no? Es decir, estamos todos en una espiral de violencia en la que yo espero que tanto Rafael como Fran se salven porque también lo están pasando mal. Lo que pasa es que ellos no tienen tampoco con quién hablar, ¿no? Yo siempre cuento que yo me imagino, y así lo he vivido en la novela, las dos personajes probablemente hubieran tenido una vida distinta si hubieran tenido una red de amigas, de madres, de tías, de hermanas que las ayudaran. Las dos están muy solas, están aisladas, digamos, justo de una cadena de afectos, pero tanto Rafael como Fran también, ¿no? Entonces, ahí yo lo que trataba de demostrar, más allá de hacer un juicio de valor de Fran, que para mí ejerce una violencia simbólica tremendísima sobre la primera voz, y Rafael, que la ejerce físicamente, yo a veces terminaba defendiendo a Rafael, porque decía, yo prefiero que este hombre sea un hombre descarado, que violente y que sepamos de qué va, a Fran,
que va toda la vida portándose ecuánimamente sin que nos demuestre exactamente qué va pensando, ¿no? Y ya cuando tú te pones a defender al violentador, es que dices, aquí hay chicha, aquí tenemos que hablar de estas cosas, ¿no? Entonces, yo realmente soy de la posición ciudadana y de escritora de decir, ninguna de mis dos personajes son buenas, ni ninguno de mis personajes hombres son buenos, son muy complejos y el problema es cómo esa complejidad permite que la violencia siga adelante, ¿no? Y en todo caso, si alguien tendría o yo quisiera que se hubiera salvado, era Daniel Leonel, ¿no? Que era hombre, que era un hombre a punto de suceder y que las circunstancias no se lo permitieron. Buenísimo. Hay una pregunta más de Fiorenza que te dice que en uno de los epígrafes se destaca que es posible desacostumbrarse a sí mismo, ¿no? Y la pregunta es, ¿deberían las mujeres desacostumbrarse a sí mismas? Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Yo siempre hago esta broma con mis amigas, yo soy muy joven, como todas nosotras las que estamos aquí, pero soy tan feliz de tener 41 años y tener toda la experiencia que me han dado los 20 y los 30 y tener esa capacidad de decisión de decir, puedo decir que no a ciertas cosas, puedo decir que sí a estas cosas, sé manejar las circunstancias, ¿no? Y me voy todos los días tratando de desembarazar de aquella mujer que fui y que soportó ciertas violencias por inexperiencia, digámoslo, ¿no? Por la experiencia es muy importante y el acompañamiento es importante. Entonces, ya hasta se me olvidó porque estaba diciendo esto, porque Por si leí es posible ese documental. desacostumbrarse a lo Sí, mismo. y yo creo que de eso va, ¿no? Y que las nuevas generaciones, yo tengo una hija de 18 años que de pronto en su rebeldía hacia mí, de pronto es como, "Oh, pero ¿cómo yo pude engendrar una mujer que dice esto?", ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero sé que es parte del aprendizaje, ¿no? Y que ella se va a desembarazar también de esas cosas de las que ahora asusta a su madre porque las dice pues para rebelarse hacia la madre. Así somos todos los humanos. Bien, dos preguntas Sí, últimas. Una tiene que ver con ese final que de alguna manera coloca en el mismo lugar de desgracia a ambas mujeres. Em, ¿Cómo llegaste a ese final? Y la última pregunta tiene que ver con el principio y te la hace Jean-Claude y te dice, la portada es muy hermosa, si la has elegido vos y puedes hablar, háblanos un poco de ella. Así que del final y del principio, vamos a decir. sí. Bueno, yo tengo que decir que yo antes que formada en literatura fui formada en audiovisual, ¿no? Yo lo primero que empecé a escribir fueron guiones. eh, en todo sentido. Entonces, yo tengo muy metido en mi cabeza que para que haya una historia debe de haber un conflicto y para que haya un personaje debe de tener conflictos y que si no hay conflictos, no hay personaje ni historia por más que digamos y usemos las palabras de la mejor y más bonita manera. Tanto Casas Vacías como Ceniza en la Boca, yo sabía cómo empezaban y cómo terminaban desde un inicio. Siempre lo supe, siempre supe que iba a pasar en Casas Vacías y supe que iba a pasar en Ceniza en la Boca, porque para mí el reto como escritora es el desarrollo. ¿Qué voy a hacer para que mis lectoras y lectores, sabiendo lo que sucedió, quieran seguir leyendo, ¿no? Porque en la primera página sabemos que un niño desapareció. ¿Qué más puedo yo, digamos, spoilorear? Nada más. O sea, eso es el grave conflicto. Lo importante, lo interesante es cómo hago que quien esté leyendo se quede hasta la última página, ¿no? Eso es, digamos, como mi reto como escritora. Y entonces yo sabía que el final de Casas Vacías justamente tenía que ser la sensación que seguimos teniendo en México de qué demonios sucedió. Y aunque nos dijeran la verdad, ya no creemos en la verdad, ¿no? En que cerrara yo mi historia y dijera, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tengo yo este mal cuerpo? ¿Y por qué nadie me puede apaciguar esta angustia de la desaparición? Era una cosa que a mí, yo no tengo ningún familiar desaparecido, ojalá nunca suceda, pero que a mí como ciudadana mexicana me dejaba y yo necesitaba transmitir justamente eso. Esto que estamos viviendo en la ficción es lo que están viviendo 100,000 familias en México actualmente, ¿no? Así vivimos, con esa angustia, con esa desesperación de que aunque nos entreguen el cadáver, nunca vamos a tener la certeza
de que nos están diciendo la verdad, ¿no? Un poco esa era la tesis de Casas Vacía. No hay una verdad, hay un montón de verdades con un montón de matices y tenemos que lidiar con eso, ¿no? Y de la portada, pues yo admiraba muchísimo a Ricky Blanco, que es uno de los ilustradores de Sexto Piso, digamos, de los ilustradores de casa, y me ofrecieron como varias opciones y yo vi a Ricky Blanco y dije, yo necesito que él haga la portada y, a él le propusieron que hiciera un columpio en el que estaba Daniel, digamos, columpiándose y en la otra parte ya no estuviera Daniel, solo estuviera el columpio. Y yo me acuerdo que dije, no, porque la historia no va de Daniel, la historia va de las dos mujeres. No puede ser esta la portada, ¿no? Y nos sentamos, conversamos, se nos olvidó José Ham, que es el editor de Sexto Piso en España. Empezamos a hablar, él empezó a hablar de la Virgen María, ¿no? De la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Del cactus mexicano, de cómo él se imaginaba México, y de pronto yo empecé a hablar de la ternura, ¿no? Y empezamos ahí a hacer elucubraciones y me mandó este cactus, digamos, a punto de suceder, porque no es un cactus definido, que para él, digamos, es como el marco donde debería de estar la Virgen de Guadalupe, pero luego también me han dicho, y lo tengo que decir, es un falo, ¿no? Y yo decía, y aún así funciona muy bien. Puede ser un falo, puede ser un cactus, puede ser la Virgen de Guadalupe, puede ser un falo con el semen, y para mí es un cactus que es capaz de dar una ternura como es el diente de león, ¿no? Un poco así surgió la portada. Y para la segunda, y es que lo tengo que decir, también fue Ricky Blanco en Ceniza en la Boca y se ganó un premio por la portada, es que es buenísimo, es un tipo brillantísimo, sí, sí, sí. Pues nada, Brenda, muchísimas gracias. Nosotros somos, bueno, creo que a ver si aquí hay alguna pregunta más, creo que no. Somos súper puntuales, ¿no? Porque el tema de respetar el trabajo ajeno. Así que simplemente agradecerte, bueno, por haber hecho este sacrificio a pesar de todo para compartir con nosotros. Muchísimas gracias por, bueno, tu inteligencia, tu simpatía y tu disponibilidad, que te hemos bombardeado preguntas. Y nada, y a ver si en algún momento podemos retomar estos clubes presenciales y nos vemos en Milán. Con ese augurio, te despido a vos, despido a todas y todos. Nos vemos en octubre, después del verano, que recomienzan nuestros clubes. Un beso grande y aquí un aplauso en silencio de parte de todos. Sí, yo solo quiero decir que está traducida al italiano y que estaría lindísimo que me contaran si les gusta la traducción al italiano. Yo no sé cómo se pronuncia, pero es Case Vuote, dictada por Giulio Perrone, y tiene una portada maravillosa y estaría lindísimo que me llegaran comentarios de ¿está muy bien la traducción o no? Ceniza en la Boca también está traducida al italiano, ¿no? Se traduce para finales de este año, la presentamos en Italia. Bueno, pues entonces pueden seguir a Brenda en alguna red social, en Twitter o donde fuera, y así se acercan a la presentación cuando sea de su segunda novela, que es absolutamente maravillosa, y la saludan y le dicen, Brenda, nosotros éramos uno de esos cuadraditos silenciosos en el chat. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.